Amigos, seguimos, ya tenemos, que no le bajé el volumen, ya tenemos al economista en línea. A Carlito Viera, buenas tardes Carlito Viera, ¿cómo te va? Gracias Buenas por tardes, estar. estimado amigo conductor, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? ¿Qué tenemos para hoy? Acá estamos. Transitando en este país con todas sus peripecias, lo cual no es fácil. No es fácil porque uno que tiene conciencia política lo siente como nadie los problemas del país. Y bueno, yo me quiero acercar a mucha gente que escucha el programa, yo sé que hay muchos que escuchan, y me gustaría que hubiese personas que escuchan el programa y no fuesen adherentes a mi pensamiento, que no hayan sido adherentes a un pensamiento como el mío, como el tuyo, como el que muchos están aportando en este programa, porque a ellos quiero remitirme, yo quiero hablarle a ellos, si no hablamos entre nosotros. Es Ese cierto. es un y hay un país que está siendo conducido hacia el despeñadero. Y es importante que todos asumamos que las decisiones son del gobierno, son decisiones que de alguna manera están influyendo en nuestras vidas. Entonces, veamos, digamos, ¿es posible gobernar el país desde el odio, desde la descalificación personal abrupta, sin necesidad de estudios, de nada, sobre otra persona? No es posible, no conduce a nada, conduce a aumentar brecha, conduce a aumentar la intransigencia social, política, conduce a que no haya diálogo entre los uruguayos fecundo en la coincidencia o en la discrepancia. ¿eh? Entonces, democracia es gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Y el respeto también pasa por tener cuidados en cómo nos manejamos con las personas, cuáles son los adjetivos que utilizamos, cuáles son las acusaciones que formulamos, lanzadas al aire, sin ningún tipo de pruebas. Y entonces nos encontramos con el episodio de la JUTEP, en donde, digamos, los que somos economistas, también estudiamos diversas asignaturas que están vinculadas a la economía y entre ellas, lo que es auditoría. Porque la auditoría se referirá a los balances. Bueno, los economistas tenemos que ver con los balances también, de alguna manera, con los balances del país. Las auditorías tienen por la finalidad de establecer la veracidad, a los mejor criterios de veracidad sobre las cifras contenidas en un balance. Para dar crédito, desde una opinión independiente, autorizada y objetiva, dar crédito sobre las cifras que están en un balance o sobre las cifras que puedan estar en un negocio mismo, que no esté reflejado en un balance. Siempre hay un cuadro de cifras en un proyecto de inversión o algo así. Entonces, que se haga una auditoría sobre el Antel Arena parece perfecto, puede ser bien hecho, una cosa normal que se refiera a eso. Y así lo hizo la Pricewaterhouse, que es una empresa de auditoría especializada en eso, objetiva, técnicamente responsable, y Antel Arena fue auditado mientras se realizaba y posteriormente a su realización por esa auditoría independiente que se llama, que es una consultora, que no va a tener elementos que son ajenos a la gestión de auditoría. Y así no lo tuvo, y así fue una auditoría que se
establece puntualizaciones normales acerca de que algunas cuestiones están más fielmente reflejadas y otras no están fielmente reflejadas, pero eso es normal, eso es lo que una auditoría hace. Dice más o menos que las cifras que se establecen reflejan con un grado alto de fidelidad todo lo que fue la realidad de la operación. Eso es una auditoría, señores. Lo puede haber, por extensión del concepto, y porque hay disciplinas que empiezan a incursionar en eso, auditorías de gestión. En las auditorías de gestión, entonces, no se trata de establecer vínculos con irregularidades o con fidelidad de las cifras, sino que se trata de ver si la administración fue exitosa, si tuvo problemas, si la administración podemos pensar que puede desprenderse de un juicio de buena o de mala administración. La auditoría contratada por Antel sobre el Antel Arena es una auditoría que quiere ser de gestión, porque la otra auditoría, la que verdaderamente importaba, es la Pricewaterhouse. La auditoría que se contrata no es una empresa calificada de antemano, es una empresa que sale al ruedo medio improvistamente, no era muy conocida en plaza, según dicen, es un militante, demostrado que es militante del Partido Nacional, quien la dirige, y esa auditoría se toma el lujo de decir que lo que se hizo en el Antel Arena es todo lo contrario a una buena administración. Entonces, primer punto, nunca una auditoría de gestión va a decir así un juicio de esa naturaleza. Ese juicio está teñido, está sesgado por motivaciones políticas evidentes, y por lo tanto ya falla lo que es una auditoría independiente. Y en segundo lugar, así fuera que se encontrase que la gestión no fue la mejor del mundo, que tuvo problemas, que tuvo errores, es un problema de gestión, jamás, nunca es un problema ético. Porque una persona puede ser buena, mala administradora, pero éticamente puede ser impecable. Nada dice sobre su cuestión ética. La buena o mala administración es otra cualidad. Entonces, nadie le pudo haber pedido a la que se pronunciara sobre algo que no tenía, que era improcedente que se pronunciara, es decir, sobre un informe que no tiene relación con lo ético, sino que tiene relación con un juicio, vaya a uno a saber de qué manera está formulado, de buena o mala administración. Pero, Carlos, la JUTEP toma partido también y opina en base a ese criterio que vos decís. O sea, lo descarta el criterio tuyo. Por ahí andamos, ¿no? Es decir, sí. No, para mí era algo totalmente improcedente, que es reñido con las buenas prácticas de cualquier auditoría, y lo de la JUTEP es reñido con las buenas prácticas que tiene que haber en un organismo que está pensado para darle a la opinión pública ciertas certezas, que no intervino para nada en las prácticas irregulares, ahí sí, en La Valleja, en la Intendencia de La Valleja, y en muchas otras que podía ahora yo relatar y que ya lo he hecho. No intervino en absoluto para nada, pero sí interviene para un alevoso ataque a una persona, a una compañera, que esta es la compañera intendenta actual, Carolina Cose. Me parece a mí que porque parece que se tiene la sangre en el ojo, porque se hizo una buena obra para el país, una obra que, señores, todas las obras públicas, vayan a ver una por una, todas salen un poco más, o bastante más, de lo que las obras públicas están siendo cotizadas al principio. Todas. Y yo, por ejemplo, cuando intervenía en eso me decía, pero caramba, si esta obra salió más, ¿por qué se aceptó
a esa oferta. Si se hubiese aceptado otra oferta que cotizaba menos, de haber sabido, pero ahí fue cuando uno se desayuna, que es práctica normal en toda la administración pública de todos los tiempos, que las obras públicas salgan más, y entonces la administración se ve en la obligación de darle un sobreprecio a la empresa que está trabajando o aplicar la cesantía de la empresa que está trabajando y contratar otra, lo cual sale siempre más caro. Lo que lo hizo el Frente Amplio, la administración del Frente Amplio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo hizo en el puente de Santa Lucía. ¿Se acuerdan? Que dejó sin efecto la licitación sobre el puente de Santa Lucía. El Alfredo Citarrosa, el puente de Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Dejó sin efecto la licitación del puente y prefirió la administración terminarla por sus propios medios. Pero fue un acto excepcional, que se justificaba en todo momento, en todo caso. En el caso de la Arena, no. Y además, no estaba en juego eso, y jamás puede ser tema de la tutela. Pero lo que pasa es que si planteamos así las cosas, enchastramos la cancha y estamos alevosamente dejando en tela de juicio la honestidad técnica y la honestidad desde el punto de vista de lo que es la ética de una persona. Entonces, Carlos, este es el problema. Perdóname, te pido disculpas, pero ¿es contra Carolina o contra la organización política? Yo, en este caso, es contra Carolina Cose, a mi modo de ver. Y obviamente, Paso Cañazo va contra la organización política. Se ha hablado desde que se llegó el gobierno de auditorías por doquier y ninguna de ellas arrojó un resultado importante. Entonces, aquí estamos, aquí a ver, gente que puede meter la pata, claro que hay, pero ni siquiera se ha podido demostrar algo al respecto. Entonces, lo que hay es un ensañamiento, lo que hay es buscar las 5 patas al gato, lo que hay es una desvalorización personal que no conduce a la democracia, que no hace que la democracia sea sana. Y bueno, entonces, en el mismo sentido, Enrique Ortega Salinas me decía el otro día que yo era muy benévolo, porque decía, yo no puedo entender, yo no puedo creer que sea así. Parece ser, las evidencias no tienen por qué demostrarlo, puede haber un error. Cuando la posición del gobierno uruguayo y paraguayo fue coincidente con la venida del actual presidente del BID, primer no latinoamericano en la presidencia del BID, impuesto por Donald Trump, votado por Uruguay contra la propuesta de un latinoamericano que era argentino, que vino acá días antes de la conferencia de la CELAP, y qué casualidad, Argentina y Uruguay se están alineando en la misma posición. Y yo decía, no, será casualidad. Será casualidad. Yo no puedo creer que el gobierno uruguayo esté actuando bajo presión. Pensemos que es otra cosa. Lo mismo modo, yo no puedo creer que nuestro presidente de la República se haya manifestado o que sea expresión real de su pensamiento, decir que en la reunión que realiza con los fondos de inversión en Estados Unidos está vendiendo al Uruguay. Yo pienso que lo traicionó su expresión, que vendiendo al Uruguay en términos no es hacer lucro con Uruguay como si se vendiera una cosa, sino que quiso expresar que en realidad estaba tratando de que hubiese inversionistas que compraran
lo bueno que es invertir en Uruguay. Yo pienso eso, queriendo no tirar más brasa al fuego, queriendo decir que un presidente uruguayo nunca puede tener esa expresión. Yo he criticado algunas expresiones de Mujica también, cuando que vender el Uruguay sería algo totalmente condenable, ¿verdad? Es algo que no se puede aceptar que un presidente de Uruguay lo diga porque lo piensa. Entonces, sin embargo, la idea de deshacer ciertos impuestos, exonerar de ciertos impuestos, para que los fondos de inversión o las empresas extranjeras transnacionales vayan a invertir en Uruguay, es una práctica que viene dándose bajo la consigna, entre comillas, de tener una política amigable con el capital extranjero. Los fondos de inversión son los gerentes del capitalismo. Es decir, hay muchísimos fondos, por ejemplo, cuando se privatiza la seguridad social en Estados Unidos, que operan con los dineros de los trabajadores, aportan a la seguridad social para su futura jubilación y los reinvierten, entonces forman grandes fondos. O fondos de inversionistas. El capitalista pone su dinero en el fondo y el fondo de inversión administra, o sea, los gerentes administran. Entonces los gerentes a veces tienen mucho menos problemas morales que los propios capitalistas si fueran ellos los que tomaran decisiones que significan algo muy oprobioso para los pueblos. Y entonces es tener a alguien que te administre malamente, muchas veces, que no les importe si esa aplicación de recursos está deteriorando el medio ambiente, por ejemplo, en absoluto. Entonces el capitalista se siente, yo invertí el capital allí, el responsable de esa acción es el gerente del fondo de inversión, pero a mí me vino buena rentabilidad, qué sé yo lo que hizo él. Esa es la teoría de la agencia que se estudia en economía y bueno, y es tal cual. Entonces, no se trata de eso, se trata de muchas otras cosas en materia de comercio internacional, en materia de cómo buscar la inversión que necesita el país para desarrollarse. Es otra cosa. Yo pienso que en materia de política internacional, acá hay una idea como exageradamente planteada, y es unirse con todo lo que en el entorno internacional funciona para la derecha. Entonces, lo que se dijo, una política internacional abierta para todos los países del mundo, no, es sesgada, totalmente sesgada a determinados inversionistas, a determinados países, a determinadas empresas. Y en materia de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, nos visita el presidente Piñera de Chile. Vamos a ver cómo lo recibimos. ¿Y para qué vino ese señor presidente de Chile? Yo en otra época pensaría, en otro Uruguay, en aquel Uruguay que acumuló muchísimo y cuya acumulación dio por resultado 15 años de gobierno progresista. En aquellas épocas, cuando yo estaba en la FEU, si venía un presidente que se consideraba retrógrado, nefasto, contrario a los intereses nacionales, había manifestaciones, había formas de expresión del gobierno uruguayo, ni que hablar cuando venía el presidente de Estados Unidos, ni que hablar. Pero ahora yo noto
y son una de las cosas que pienso que no contribuyen a la mejor acumulación, que no hay mucho ruido, que no genera muchas condiciones de ruido, que la Federación de Estudiantes es otra. Yo no digo que piensa de otra manera, pero tiene otra forma de operar. Será que el cambio tecnológico impone esas modalidades, pero habría que ver si son las mejores o las peores. Porque, veamos, acá hubo una movilización muy grande en Chile y fue reprimida en forma muy salvaje por parte de la gendarmería chilena. ¿Y quién es el responsable? Y particularmente la arrancaron hace 10 años atrás los jóvenes de secundaria. Es cierto, es cierto. Entonces, por un tema que nunca estuvo bien resuelto en Chile, que es el tema del acceso a la educación, donde la educación no es gratuita. A diferencia de nuestro país, la educación terciaria en Chile no es gratuita. O sea, hay un pequeño sistema de becas, nada más, pero no todos acceden a ese sistema y es muy difícil hacerlo. Entonces, el Chile, señores, es uno de los países más desiguales del planeta. No digo más pobre. Hay países muy pobres en todo el entorno africano, y ni que hablar de Centroamérica, Haití. Eso es ser país pobre, que no tiene recursos. Pero Chile es un país rico, que tiene recursos, y es el séptimo más desigual del mundo. Chile. América Latina es muy desigual. Y Chile es de los que está al frente. Es mucho peor ser desigual que ser pobre. Porque ser pobre es una situación que a veces viene de la situación de los recursos que se tiene, que cuenta el país, que puede venir de muchas razones, pero cuando el país tiene riqueza, y esa riqueza es acumulada por muy pocos en desmedro de muchos otros, y la desigualdad a un extremo al otro es tan amplia que estamos en el séptimo ranking, puesto en el ranking del mundo, Chile es un país así. A ese país lo tomábamos como modelo, porque Chile tiene 52 acuerdos de libre comercio, entre ellos uno con Estados Unidos. Chile organizaba la Alianza para el Pacífico en contraposición a la CELAP. Chile tenía la privatización de la seguridad social. Chile era el modelo que debíamos de seguir, porque, ¿saben qué? Había cierto grado de crecimiento económico. Y entonces decían, qué bien ¿para qué le sirve el crecimiento económico a la gente si no se distribuye la riqueza de ese crecimiento y va a parar a poquísimas manos? Pero esa es la filosofía. Yo les pregunto a todos aquellos que se han tenido confianza, han otorgado su confianza a este gobierno, eso es lo que querían para el país, el modelo chileno, en donde se otorgaba entonces facilidades para que un pequeño grupo consolidase grandes riquezas. Sí, crecían las riquezas, sí, pero las iba absorbiendo cada vez más ese pequeño grupo en desmedro, al punto que hubo un estallido social. Eso es lo que querían para Uruguay. Y bueno, si no se dieron cuenta que lo que votaban era eso, bueno, hay tiempo de darse cuenta. ¿Cuánta gente ha muerto en Chile? 30 personas oficialmente muertas. 460 personas con daños irreparables en la vista, o quedaron ciegos, o quedaron sin un ojo, o quedaron con una visión mal. ¿Cuántas personas han sido presas y torturadas? Por lo menos de las torturas no hay constancia de números. Se sabe que hubo. La Comisión Internacional de Derechos Humanos las detectó. 93 acusaciones por violaciones, por ataques sexuales, sobre todo de las mujeres, en
en la militancia que hubo en esas asambleas en Chile. Luego, hay muchas personas, 200 personas, que siguen privadas de libertad, presos políticos, señores, presos políticos. Muchos de ellos sin condena ninguna, presos políticos. Por la única razón que están presos son porque tienen una acusación de haber alterado el orden. Bueno, Caprile en Venezuela nunca parece que estaría, era un niño de pecho, no hacía nada de eso, entonces no era una persona que tendría que estar preso. Y así. Entonces, ¿a qué vino Piñera a Uruguay? No sé si a consolarse porque el plebiscito determinó un cambio de rumbo en lo que es institucionalidad política. Bueno, y ahora vendrán las elecciones en Chile, y así que es un cadáver viviente, Piñera. Entonces, ¿cuál es la razón? Como que ve que por acá, por Uruguay, hay un foco de expansión de las políticas de derecha. Pero esas políticas de derecha, ciudadano uruguayo, que ha dado confianza al gobierno de coalición, esas políticas de derecha conducen al derrumbe del país como condujeron al derrumbe de Chile. Y que vengan a abrazarse con el gobierno uruguayo y chileno no parece un buen signo positivo. A buscar agrupar fuerzas en conjunto, dada la situación bastante tirante que hay en América Latina a raíz de los acontecimientos y a raíz de estas políticas agresivas hacia la oposición. Acá estamos en la agresividad verbal, en la agresividad de buscar elementos acusatorios sin fundamento, de descalificación personal. Bueno, en otros países ya, como en Chile, en Colombia, se ha llegado a la agresividad a los manifestantes física tremenda. Entonces parece que esos derechos humanos no importan. Yo creo que a usted, ciudadano, que votó blanco, colorado, cabildo abierto, independiente, le tienen que importar los derechos humanos. Le tiene que importar un concepto de democracia en el cual todos participemos de alguna manera y todos seamos considerados como debe considerarse al que está en el gobierno o al opositor, en donde la minoría también tiene que expresarse. Y entonces, en eso estamos, en eso estamos. Yo digo, si se va a conducir al país al despeñadero, si se va al derrumbe, vamos a tratar de evitarlo, y pienso que la instancia más importante que tenemos es la votación sobre la LUC. Por ahí vamos a seguir abundando, porque por ahí yo creo que es lo que los uruguayos debemos de considerar como cuestión de fondo, de si a este gobierno le damos luz verde, o el gobierno va a tener que entender que el pueblo uruguayo, con el pueblo uruguayo no se puede ir a cualquier lado, que el pueblo uruguayo es capaz de saber que hubo una política de redistribución, una política que supo de crecimiento y una política que supo de respeto, porque nunca se hizo esos ataques alevosos, malintencionados a la minoría asistente, como se están haciendo ahora. El gobierno del Frente Amplio creo que dio resultados, y luego una campaña sistemática de los medios de comunicación, mostrando como verdad cosas que no eran tales. Bueno, logró que había una mayoría, que hubo una mayoría muy exigua que votara un cambio de gobierno. Pero estamos acá y vamos a seguir acá trabajando y aportando desde nuestro un modesto entender
desde nuestros aportes, de lo que uno ha hecho y ha estudiado, de la experiencia, y entre todos juntos vamos a lograr algún resultado. ¿Verdad, Yorka? Vamos arriba. Gracias, Carlos. Yo te tengo que pedir disculpas porque después los televidentes, vía interna, me dicen que yo no interrumpa a Viera. Ya, ¿por qué lo No, interrumpiste? Que no lo dejaste desarrollar, justito lo interrumpiste. no, al contrario, yo valoro mucho tus intervenciones, me dan elementos adicionales para que uno no puede estar acordándose de todo, entonces tú traes a colación cosas importantes. Pero lo dejo para la semana que viene, porque hoy me interesó un punto que comúnmente no lo hablamos. Fue un detalle que a mí se me había pasado por arriba, vos porque lo viviste, que estaba vinculado a las movilizaciones de los jóvenes. Porque hoy los jóvenes están tan desinteresados de la política. Pero la dejamos para la otra. Bien, es un temazo, es un tema. Porque vos también, además, sos docente. Tenés un vínculo, más allá de la edad, tienes un vínculo directo. Pero lo dejamos para la que viene. Muy bien, queda para la que viene. Gracias, Carlos. Gracias por estar. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta el lunes. Pronto. Hasta el lunes. Chau, Un chau, abrazo. chau, chau, chau.